¿Qué signos clínicos se observan en la luxación anterior de la cadera? Entonces, clínicamente, la luxación anterior de la cadera, el paciente va a venir con la extremidad en rotación externa, abducción de la cadera, y como dijimos, la rodilla puede estar en extensión o en flexión siempre y cuando sea una luxación alta o baja de la cadera. Tenemos un paciente varón de 40 años de edad que llega a la consulta por presentar dolor a nivel del codo derecho post esfuerzo, y al examen físico encontramos claudicación, parestesias del miembro inferior y dolor en la región coxal isquiotrocantérica. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Bueno, ante todo hay que precisar algún detalle en la pregunta. Manifiesta que el paciente tiene 40 años de edad, que viene por dolor a nivel de la cadera derecha post esfuerzo y tiene claudicación, parestesias y dolor en la región coxo-isquiotrocantérica. Entonces, la presencia clínica de parestesias, disestesias o anestesias nos está llevando, ¿no es cierto?, a precisar que se está generando algún tipo de irritación o daño de tipo neurológico. Entonces, si hemos hecho un esfuerzo, entonces, y posterior al esfuerzo hay un estado contractural intenso que produce una irritación, ¿no es cierto?, de una raíz nerviosa, entonces voy a tener esa característica clínica. Entre las alternativas de diagnóstico que nos da, en primer lugar nos pone la bursitis de la cadera. La bursitis de la cadera es un dolor en la región trocantérica que puede presentarse también post esfuerzo, y son fenómenos básicamente fricción, pero el dolor lo vamos a tener en el área trocantérica, pero no vamos a tener parestesias ni disestesias. Una tendinitis postraumática, o sea, cualquier entesitis que se pueda generar, vamos a tener dolor básicamente donde se está insertando el tendón en el área ósea. En cambio, una ciatalgia de esfuerzo. ¿Qué es una ciatalgia de esfuerzo? Es una irritación del nervio ciático secundaria a un esfuerzo que va a ir a, ¿no es cierto?, irritar esa raíz, fundamentalmente por un factor de contractura muscular. Dentro de estos, el músculo piramidal, por ejemplo, es un músculo que con facilidad puede contracturarse, irritar, ¿no es cierto?, al nervio ciático, porque cruza el piramidal por encima del nervio ciático y generar una irritación y determinar un diagnóstico de una ciatalgia de esfuerzo. Tenemos un paciente que llega a la consulta con antecedentes de un traumatismo a nivel de la mano. Al examen hay dificultad para separar los dedos de la mano. Diga usted cuál de los músculos están comprometidos. Nosotros tenemos varias funciones importantes a nivel de los dedos de la mano. Uno es la separación de los dedos, ¿no es cierto?, hacia los costados, separándolos del dedo central. Y lo otro es el afrontamiento de los dedos o juntar los dedos hacia la zona central del dedo central. Los interóseos dorsales son los que separan los dedos, y los interóseos palmares junto con los lumbricales son los, ¿no es cierto?, los que juntan los dedos. Entonces, en este paciente, entonces hay dificultad a la separación de los dedos de la mano. Entonces, los músculos que están comprometidos son los interóseos dorsales. ¿Cuál es la conducta inicial en el manejo de una atricción severa de la mano? Las atricciones severas, o sea, el mecanismo de atricción representa un aplastamiento o un efecto de trituración que determina graves lesiones de las partes blandas, lesiones vasculares, neurológicas, y obviamente puede estar asociado o no necesariamente a una fractura. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una mano que accidentalmente se mete a una amasadora de pan industrial, entonces eso va a generar un aplastamiento de la mano, entonces, y nos va a generar, ¿no es cierto?, daños diversos, básicamente sobre las partes blandas, que es la parte más importante. Entonces, ¿cuál va a ser la conducta inicial?
Si tengo rotos los tendones, ¿vamos a suturarlos en ese momento? No, porque el compromiso de las partes grandes va a ser severo, tengo riesgos incluso de síndromes compartimentales, entonces no vamos a hacer nunca sutura de tendones. ¿Vamos a hacer osteosíntesis de fracturas? Probablemente tampoco. Lo más importante va a ser una buena limpieza quirúrgica, o sea, debridar, limpiar, ¿no es cierto?, retirar tejidos desvitalizados y inmovilizar temporalmente la mano. Posteriormente sí haremos reparación de tendones, osteosíntesis en las fracturas, incluso repararemos nervios si es muy necesario, ¿no es cierto? Pero la parte más importante dentro del manejo de una afección severa de la mano es la limpieza quirúrgica. El síndrome del túnel del carpo, el nervio lesionado, a nivel del túnel carpal de las manos, está ingresando los tendones flexores de la mano junto con el nervio mediano. Entonces cualquier factor intrínseco o extrínseco que disminuya el espacio de este túnel carpal va a comprimir, ¿no?, al nervio mediano. En la lesión en el canal epitrócleo-craneano, entonces vamos a afectar al nervio cubital. Comentamos que entre la parte externa tenemos al olecrano y en la parte interna tenemos al epitrócleo, formando un surco que es el surco epitrócleo-craneano donde discurre el nervio cubital. Las lesiones a este nivel pueden comprometer esta estructura neurológica. ¿Cuál no es complicación de los esguinces? Los esguinces se caracterizan por ser daños de las estructuras ligamentarias de las articulaciones. Los estabilizadores de una articulación son sus ligamentos. Cuando estos ligamentos se ven comprometidos por traumas fundamentalmente indirectos, se denomina un esguince. Las secuelas de los esguinces van a ser dolor crónico, laxitud, inestabilidad, rigidez, ¿cierto?, edema crónico, ¿sí?, pero nunca una seboartrosis. ¿Qué es la seboartrosis? La falta de consolidación de una fractura, entonces que no tiene, digamos, nada que ver con un daño ligamentario. El dedo martillo se debe al arrancamiento del tendón extensor de la mano. Entonces, el tendón extensor se divide en tres bandeletas. Una bandeleta central que va a la falange media y dos bandeletas laterales que van a terminar en la falange distal de los dedos. Los traumatismos directos, teniendo el dedo en hiperextensión, determinan una hiperflexión brusca de la interfalángica distal que eventualmente produce una ruptura del tendón o incluso una fractura avulsiva donde se inserta este tendón en la falange distal. Y eso determina que clínicamente el dedo quede caído. A ese dedo caído se denomina dedo en martillo por imposibilidad a la extensión. Entonces el tendón extensor de la falange distal es el que está comprometido. La complicación más temida de una fractura supracondílea del codo en los niños es que estas fracturas supracondíleas en los niños se van a presentar en el 80% de los casos cuando caen sobre el talón de la mano, que se llaman fracturas en hiperextensión. El trauma se transmite a través del antebrazo y produce una fractura en el área más débil, que es la paleta humeral. Esto determina que el segmento distal se desplace hacia atrás y el fragmento proximal se viene hacia adelante. Al venirse la parte humeral hacia adelante, comprime a la arteria humeral y al nervio mediano, y esto tiene a generar un síndrome compartimental. Entonces, el lugar donde más síndromes compartimentales se van a presentar son justamente las fracturas supracondíleas del codo en los niños. La siguiente pregunta nos dice: en un niño de 18 meses que llega con flexión dolorosa del codo después de haber sido alzado de ese mismo brazo, ¿cuál es el diagnóstico? Los niños entre de meses hasta los 3 años, en los cuales se le hace, ¿no es cierto?, una elevación, una tracción del brazo, elevándolo, entonces, y van a determinar, ¿no es cierto?, una rotación pronadora del antebrazo, determina
¿no es cierto?, una subluxación de la cabeza del radio, que se denomina también codo de niñera o pronación dolorosa. Entonces, al desplazarse la cabeza en subluxación, genera en el niño en ese momento llanto inmediato, dolor intenso y una impotencia absoluta de esa extremidad. Entonces, característicamente la radiología siempre es negativa, no llegamos a tener un diagnóstico radiológico. A través de una maniobra simple de flexión del codo y supinación, la cabeza del radio se restituye a su posición y inmediatamente el niño deja de tener la sintomatología, desaparece y inmediatamente el niño incluso puede ponerse a jugar, ¿cierto?, después de haber tenido un cuadro dramático de intenso dolor. Entonces, es por eso que dentro del tratamiento de esta patología, ¿cierto?, es muy importante educar a los padres que no deben jalar a los niños, ¿no es cierto?, del brazo, ya sea para subir una vereda o una grada, que es donde corrientemente se presenta esta patología. Entonces el diagnóstico es una subluxación de la cabeza del radio o codo de niñera o pronación dolorosa. Las características clínicas, como se presenta la luxación posterior de la cadera, son cuando nosotros tenemos un traumatismo y la cabeza del fémur rota bruscamente y se desplaza hacia atrás, va a determinar que la extremidad venga aducida en rotación interna y, ¿no es cierto?, podemos tener flexión de la rodilla. Eso nos va a determinar, ¿no es cierto?, una posición clásica que se denomina la posición búdica de la luxación posterior de la cadera.